Quiero saludar en primer lugar a las personas que me acompañan en la mesa, a Isabel, la directora del ICEI, a Josep Borrell, que es la persona que va a presentar hoy un libro que yo creo que es esencial, como ustedes ya habrán juzgado, y demuestra su existencia aquí. Quiero saludar también al señor ministro, director de la Fundación, director de la Fundación Carolina y de la Fundación Complutense. Hay muchos, más de un director. Veo aquí también al decano de la Facultad de Económicas, a la inspectora jefe, secretaria de Estado. Y autoridades que no me ha dado tiempo ni siquiera a identificarlas que estén aquí. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar un acto. Yo solamente, mi función es protocolaria, decir buenos días y darle a continuación la palabra a la directora del ICEI. Es la presentación de un libro que creo que ofrece un gran interés para todos nosotros. No solamente la política exterior en tiempos de COVID, sino que estamos ya todos obsesionados con cómo va a ser la universidad en tiempos COVID y post-COVID, evidentemente. Es una cosa que nos tiene a todos atareadísimos. En todo caso, yo les doy la bienvenida en mi nombre, en nombre del rector también, y directora, cuando quieras empezamos el acto. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, vicerrector. Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos, alto representante, ministro, secretarias de Estado, resto de autoridades, estudiantes, docentes. A todas las personas que nos acompañan hoy aquí en la sala, también por videoconferencia, y a los que nos están siguiendo por streaming. Lamento que no hayamos podido aceptar tantas solicitudes de inscripción como el protagonista de hoy reclamaba, pero las medidas de seguridad pues nos llevan a controlar un estricto aforo aquí en el ICEI. Comienzo expresando mi más sincero agradecimiento al alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión, de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión, Josep Borrell, por haber elegido el Instituto Complutense de Estudios Internacionales en el ámbito académico para presentar su libro, su reciente libro, European Foreign Policy in Times of COVID. Además, espero que siga sintiéndose como en su casa, porque puedo decir con muy buen recuerdo y con mucho orgullo que el profesor Borrell, Josep, coordinaba en el ICEI su cátedra Jean Monnet de Estudios Europeos antes de reactivarse en la vida política española como ministro de Asuntos Exteriores. Y además recuerdo que la última vez que nos visitó, en su calidad de miembro del patronato, lo hizo para inaugurar los diálogos ICEI allá por finales de 2018. Bueno, el alto representante nos ofrece en este libro, que además tenemos algunos ejemplares más por aquí, una colección de análisis, de reflexiones escritos en el último año sobre la acción y reacción de la Unión Europea, un conjunto de textos que está organizado en 5 grandes capítulos, donde repasa una buena parte de los retos a los que se ha enfrentado la Unión Europea en este último año tan complicado para el mundo por la COVID-19. Una crisis, yo diría, que permite una aproximación multidimensional, en la que encontramos cómo el avance científico ha puesto en primera línea la investigación y la colaboración internacional en ciencia para tratar de llegar a una vacuna, a un resultado que pudiera hacer salir de esa situación en la que se encontraba la población mundial. Además, la interrupción de los suministros en las cadenas de valor nos acerca a cómo la política comercial tuvo que recurrir de forma urgente a adoptar medidas para restringir los intercambios internacionales porque había una escasez de oferta de productos muy necesarios y eso se observó en el contexto de la Unión Europea y también en otras regiones, en otros países. Y de alguna forma hacen de lo productivo y lo comercial aspectos básicos para entender cómo resolver, cómo enfrentar la COVID desde la dimensión económica. Y todo ello conjuntamente con la disponibilidad de tecnologías. Con la posición que tiene Europa actualmente y que nos acerca al concepto de autonomía estratégica que tanto ha trabajado Josep Borrell y que de alguna forma nos pone frente a la debilidad relativa que tiene Europa
actualmente en la carrera por las nuevas tecnologías, en un mundo cada vez más multipolar y donde entra en juego bueno, pues la dinámica geoestratégica. En este libro se subraya además la necesidad de revitalizar el multilateralismo, de reforzar la cooperación internacional como un mecanismo apropiado para garantizar la provisión de bienes públicos globales, tales como la salud, la seguridad, y que solo a través de la acción colectiva podremos ir aproximándonos a una solución global para el conjunto de la población mundial. Además, esta misma propuesta puede extenderse a otros problemas, como el cambio climático, para los que, como nos dice el alto representante, no existe vacuna, pero sí una acción deliberada por parte de los gobiernos. En fin, igualmente importante ha sido la combinación que se ha dado entre la respuesta externa y la respuesta interna de la Unión Europea, gracias a la aprobación del mecanismo Next Generation Europe, como, bueno, pues como una de las claves que muchos gobiernos, que muchos de los gobiernos de la Unión Europea y sobre todo los más afectados por la pandemia social y económicamente como España, pues miran con cierto optimismo, ¿no? En fin, en definitiva es un repaso a un año muy complicado en el que se han puesto sobre la mesa numerosos retos para gobiernos, pero también para la Unión Europea como actor global. Y termino ya, porque si me permitís el tono de broma y recordando a Francisco Umbral, el alto representante ha venido aquí a hablar de su libro, ¿eh? Y por lo tanto, que no venderlo. Y por lo tanto, bueno, pues hablar de Europa en el mundo desde la óptica del jefe de la diplomacia europea. Estamos muy honrados, muy agradecidos, Josep, porque nos acompañes. Voy a ir ya invitándole a que tome la palabra y tal como hemos organizado el acto, tenéis unas tarjetas para luego, después de su intervención, poder abrir un turno de coloquio. A los que nos seguís por videoconferencia, pues se puede utilizar el chat. En definitiva, muchísimas gracias y cuando quieras. Soy yo el que tiene que darte las gracias, directora, querido vicerrector, decano, secretaria de Estado, ministro. Ministro, no me esperaba que un ministro y una secretaria de Estado tuvieran tiempo para compartir este encuentro y es muy de agradecer que estéis aquí. Muchísimas gracias. Como también quiero, por supuesto, agradecer a las autoridades académicas y a todos los profesores, algunos de ellos con los que llevamos muchas horas de vuelo y otros que seguramente no conozco todavía. Pero muchas gracias a todos los que hayáis tenido tiempo para compartir este encuentro. A mí me parecía absolutamente necesario, puesto que me voy a pasear por media Europa discutiendo el contenido de este texto, me parecía necesario, imprescindible hacerlo en la Universidad Complutense, una de mis dos almas maters universitarias, porque en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos seguramente les interesaría menos. Aunque también. Pero aquí seguro que, al menos por el título, debe interesar. Y luego también en recuerdo y agradecimiento a los años en los que el ICEI me acogió como catedrático Jean Monnet en este noble edificio al lado de la facultad, y creo que fueron casi 3 años. Estuve aquí en mis últimos años como catedrático de la Complutense en ejercicio. De manera que me parecía casi de justicia poder hacer esto con mis compañeros del ICEI y con su directora, que con tanto denuedo y energías se ha batido estos años para mantener esta institución a flote. Dicho todo esto, en realidad no es un libro. No es un libro en el sentido de algo que se escribe de la primera a la última página siguiendo un hilo conductor. Es una recopilación de la mayoría de los textos que durante el año 2001, no, durante el año 2020, porque el 2021 es ahora y en realidad el texto acaba al inicio del 2021, tuve ocasión de escribir y publicar algunos en el blog. Ahora, si no tienes un blog, es difícil que puedas cumplir con tu labor de comunicación, y otros pues en conferencias o en la prensa europea.
Porque a mí me gusta escribir, debe ser mi vertiente académica, y cuando uno tiene la ocasión de vivir o de participar en vivencias ciertamente interesantes como las que se tiene cuando se ocupa el puesto que tengo el honor de ocupar, creo que hay un cierto deber de dejar una traza, de dejar un recuerdo, de explicar lo que pasó y cómo pasó. Evidentemente, cuando se está in office, no se puede ser todo lo sincero que uno quisiera, y hay cosas que no se pueden decir, o se deben decir de una manera más diplomática de la que se hace cuando ya se está liberado de cargas y cargos y se tiene plena libertad intelectual. Pero antes de pasar a escribir las memorias, que eso será para dentro de unos cuantos años, espero, me parecía que al filo de los días, a medida que los acontecimientos se van produciendo, era bueno escribir sobre ellos. Y es lo que he hecho, y cuando con mis colaboradores pasamos en revista todo lo que habíamos hecho, porque ciertamente he tenido mucha ayuda para escribir estos textos, nos dijimos que era una pena que no se recopilaran, se ordenaran por temas, por fechas, y que lo intentáramos dar una cierta unidad. No es un libro, pero pretende serlo. Y tampoco he vendido a venderlo, porque no se vende. Es un libro que todo el mundo puede descargarse gratuitamente en la página del Servicio Europeo de Acción Exterior. Y hemos editado unos cuantos, hay aquí algunos ejemplares para los que estéis especialmente interesados, pero esperamos que la difusión vía el sistema digital permita llegar a más gente de lo que hubiera permitido una edición en papel. Aunque hay que reconocer que ha tenido ya mucha demanda, bueno, solamente con suministrarlo a las delegaciones de la Unión Europea por el mundo ya necesitamos editar unos cuantos, pero la tirada en papel es reducida. Puedo, directora, darte para tu biblioteca unos cuantos ejemplares más, pero está al alcance de todo el mundo que lo interese en la página web. Bien, pues este es el libro, entre comillas, ¿no? La recopilación de las vivencias vividas en un año, porque no va más allá de enero del 2021. Y eso quiere decir que, por ejemplo, no encontraréis mi viaje a Moscú, porque no porque no haya querido escribir sobre él, que naturalmente hemos escrito y escribiremos más, sino porque no llegábamos. Y tampoco encontraréis la reciente polémica, aunque sí voy a hablar de ella, sobre los waivers en las vacunas, que ocupa una parte muy importante del debate político en Europa y también en España, visto que nuestro presidente del gobierno ha tomado partido claramente por ello. Leí hace poco un artículo suyo en el Financial Times. Todo no está, y como el tiempo pasa muy rápido, un texto que se acabó en enero, estando ya en mayo, parece que se haya hecho viejo. Y en algunas cosas lo es, y en otras no, porque plantea algunos problemas estructurales. El más importante de todos es hasta qué punto es posible desarrollar una verdadera política exterior y de seguridad común para la Unión Europea. Este es el telón de fondo del libro. El telón de fondo de todo lo que hemos hecho y dicho es hasta qué punto es posible llevar a la práctica lo que el tratado mandata. Construir un papel de Europa en el mundo a través de una política común de sus Estados miembros. Común, como sabéis muy bien, no quiere decir única. Tuvimos una moneda común, que no era única, ya nos hemos olvidado de eso, porque estamos ya tan acostumbrados al euro que nos hemos olvidado del ECU. Pero antes del euro tuvimos el ECU. Teníamos una moneda que era común, la usábamos todos, pero no era única. Cada país tenía la suya. Y había que intentar que las monedas se coordinaran en torno a una moneda que tenía la vocación de acabar sustituyéndolas y pasar a ser única, como así ocurrió. Pero nos llevó bastante tiempo y muchos problemas. No nos debe extrañar, por tanto, que pasar de una política exterior que es común, pero no única, a una que sea única, nos vaya a llevar mucho tiempo. Sobre todo porque, como el tratado dice claramente, aunque algunos no se quieran enterar, la política exterior
y la política de seguridad siguen siendo competencias exclusivas de los Estados miembros. Cada uno tiene la suya. Y créanme que son muy reticentes a abandonar esa competencia. Intentar forjar algo común entre 27 diferentes políticas, cuando estamos sometidos a la regla de la unanimidad, no es una tarea fácil. Ya me lo advirtieron cuando pasé el examen para el puesto. ¿Es usted consciente de que va a asumir una tarea imposible? Bueno, imposible no, pero difícil sí, sin duda. Los Estados miembros son los que tienen la competencia, pero en este entramado institucional europeo, parte de los componentes de una política exterior han sido comunitarizados. Y por mucho que digamos que la política exterior es competencia de los Estados miembros, la política comercial no lo es, porque está convertida en una política comunitaria. Y muchas políticas, como la de ayuda al desarrollo, son híbridas, porque cada Estado tiene la suya, pero la Unión también tiene una. Son competencias compartidas. Y eso es lo que hace el trabajo difícil, porque en el pilar intergubernamental está la competencia de lo que podríamos llamar la alta política exterior, la gran política exterior, la que tiene que ver con la paz y la guerra, para simplificar o ponerme retórico. Y muchos componentes, algunos se llaman política exterior y otros dicen que son solo relaciones exteriores. Bueno, lo que sea, están muchas veces en el portafolio del Ministerio de Exteriores de turno o de alguno de sus colegas, está comunitarizado. Y por eso se creó el puesto que hoy ocupo. Por eso se creó, para evitar que hubiese un comisario de Relaciones Exteriores y un representante del Consejo para la política exterior. Eso creaba una cierta confusión, porque quién era quién y en nombre de quién hablaba y sobre qué competencias trabajaba. Y el puesto que ocupaba Javier Solana y el que ocupaba Chris Patten se fundieron en uno, que es el autor de este texto. Pero eso no ha resuelto el problema. Y empiezo por decir que eso no ha resuelto el problema, porque el pilar intergubernamental por una parte y el pilar comunitario por el otro, aunque haya alguien que representa a los dos, siguen teniendo sus propias dinámicas, cuando no sus confrontaciones, como hemos visto recientemente de una forma muy gráfica. Entonces, ¿es posible construirla? Pues dependerá de la voluntad política que haya para ello. Y en muchas ocasiones uno siente que esa voluntad política, y el libro lo deja traslucir, no es suficiente. Por ejemplo, llevamos varias semanas intentando que la Unión Europea se pronuncie con respecto a la situación en Hong Kong y no lo conseguimos, porque hay un Estado miembro, uno, que bloquea el texto que los 26 restantes aprueban. Y eso ha ocurrido muchas veces. Bueno, es evidente que si la regla de la unanimidad existe y además las posiciones son tan diferentes, estructuralmente diferentes, no es que discrepe sobre el tipo del IVA, ministro, que eso se puede arreglar un poquito más, un poquito menos, ¿no? Pero cuando estás entre elecciones binarias, ¿no?, de condenar o no condenar una actuación de un Estado, todo se convierte en algo más difícil, porque las posiciones de los Estados miembros con respecto a ese Estado pueden ser radicalmente diferentes, como lo son, por cierto, sobre casi todo. Entonces, la dificultad es evidente, y más todavía en política de seguridad. Porque en política de seguridad, la voluntad política expresada en el tratado para avanzar hacia una unión que sea también una unión que suministre seguridad en el término militar de la palabra a los Estados miembros, es decir, que sea una unión militar, es mucho más light y mucho más pospuesta para futuras etapas. La puerta está abierta, pero el camino es mucho más largo. Bien, pues en este contexto es donde nos hemos tenido que enfrentar a una situación con la que no contábamos. Porque, francamente, cuando yo me senté unos días en el External Action Service y otros días en el Palacios pocos, en el edificio de la Comisión, por cierto, secretario de Estado, es lo que uno echa más a faltar.
los palacios. Porque en Bruselas es todo IKEA, es decir, es todo mucho más prosaico, ¿no? No han tenido tiempo de acumular la pátina que tienen los ministerios de Asuntos Exteriores como el nuestro, como echo de menos a Santa Cruz. Digo que unas veces en un sitio y otros en otro, de repente nos encontramos con alguien al que no esperábamos, que era el famoso COVID. Y yo recuerdo cómo de repente Bruselas se vació, no había nadie. Bueno, lo recordamos todos, ¿no? En la plaza de San Marcos, otra vez las aguas transparentes y los peces deambulando por allí, el ser humano había desaparecido de todos los entornos urbanos, una dinámica que ciertamente a la actividad diplomática le ha afectado mucho. Porque la actividad diplomática pasa fundamentalmente por la negociación, el acuerdo, y eso requiere un contacto personal. La negociación por plasma es mucho más complicada, sobre todo si en el plasma hay 27, por un lado y a veces otros tantos por el otro. Eso ha significado para lo que es la tarea de construir una política exterior un hándicap importante. Pero también nos ha abierto una puerta que en el mundo académico también habrá visto, que es que de repente se pueden hacer muchas más cosas con mucha más gente. Porque antes, oye, ¿puedes venir? No, no puedo venir. Pues si no puedes venir, no se hace. Pero ahora, no puedes venir, pues graba un vídeo o asómate al plasma. Y es verdad que hacemos muchas más cosas de manera diferente, pero muchas más. Es mucho más fácil. Y eso seguramente quedará después. Ya no estaremos diciendo, oye, ven, sino le diremos, oye, asómate a una videoconferencia. Pero para la diplomacia ha sido ciertamente negativo y hemos ralentizado muchas cosas. Por ejemplo, con África. No hemos celebrado ninguna cumbre con África y estaba prevista que África fuera el centro de nuestra atención y que hubiera una cumbre Europa-África desde principios del 2020 y nos vamos a ir a finales del 2021 sin que se haya producido. El reach out que se llama, o sea, los contactos con las sociedades civiles, con los agentes económicos y sociales, se hacen mucho más difíciles porque son más invertebrados. Pero donde lo hemos notado mucho es con África y con Latinoamérica. Para mi vergüenza debo reconocer que no he estado en Latinoamérica en 1 año y medio de mandato. Latinoamérica sigue estando muy ausente de la política exterior europea. Pero la dificultad no viene del plasma o del virus, la dificultad viene de que los Estados miembros de la Unión Europea no comparten una cultura estratégica común, no comparten la misma visión del mundo. Y es utópico pretender construir una política exterior que a fin de cuentas no es otra cosa de la proyección sobre el resto del mundo de las identidades propias de cada país, si no se comparte un mínimo de cómo el mundo es y cómo el mundo funciona y cuál es tu posicionamiento con respecto a este mundo. Y eso ciertamente es así. De los 27, con los 28 todavía era peor, pero con los 27 todavía es suficientemente... La varianza es muy grande de las posiciones, es muy grande, y varianzas entre variables binarias, pues ya no te quiero ni contar lo que significa a la hora de construir un consenso, y en casi todas las cosas, en casi todos los problemas, estamos muy divididos. Y eso yo lo reconozco abiertamente, y alguien puede decir que no debiera decirlo, porque demuestra o reconozco una cierta debilidad de la Unión, pero es un hecho que me parece absurdo ocultar. Con respecto al conflicto Israel-Palestina, completamente divididos. Y algunos países que nunca harán ni dirán nada que pueda representar una crítica al Estado de Israel, haga lo que haga. Y otros que son muy defensores de la causa palestina. Con respecto a Rusia, pasa lo mismo. Con respecto a China, con respecto a Venezuela, con respecto a la intervención en el Sahel, no hay prácticamente ningún caso relevante de política exterior donde los Estados miembros, por historia, por cultura, por su posicionamiento geoestratégico, no discrepen en lo fundamental. Y eso me ha obligado a emitir posiciones de la Unión que no son posiciones de la Unión, porque no representan a todos, sino a una parte, y que yo asumo como portavoz.
ciertamente señalando bien, esta no es la posición de la Unión legalmente, pero es la posición mayoritaria que el alto representante expresa en nombre de los que la comparten. No es lo mismo, pero más y más cada día tendremos que ir a definir posiciones mayoritarias mientras no consigamos levantar la regla de la unanimidad, que no es para mañana, o no consigamos que las posiciones se aproximen lo suficiente como para que se puedan conseguir acuerdos por unanimidad sin pasar tanto tiempo y sin echarle tanta agua al vino. Porque al final, para conseguir la unanimidad, emitimos textos que no dicen nada. Porque para que todo el mundo esté de acuerdo, hemos tenido que ir limando los cantos agudos y al final acabamos haciendo declaraciones en las que todo el mundo puede coincidir, pero son bastante inocuas. Yo prefiero una declaración que no sea a la unanimidad, pero que defina una posición fuerte, que una posición unánime que defina una posición débil, o más que débil, hueca. Eso no es fácil de conseguir porque siempre hay quien protesta porque eso no es la posición de la Unión, pero esa dinámica está, creo, bastante bien recogida en el libro. También creo que a partir de la política exterior se puede hacer retroceder el euroescepticismo. Es un punto complicado, pero hacer a Europa más fuerte en el mundo es, creo, un elemento fundamental de la narrativa que Europa tiene que desarrollar para que el euroescepticismo disminuya y los ciudadanos que están a favor de la Unión sean mayoritarios, como lo han sido hasta ahora en la mayoría de los países. No nos engañemos. O sea, toda construcción política necesita un relato, una narrativa. Y Europa necesita una nueva narrativa. Porque la narrativa que les dio razón de ser, que era la paz entre los europeos, esta narrativa está agotada. No hay ningún joven en esta universidad que piense que puede ser llevado a una trinchera con una bayoneta a matar a su compañero de Erasmus del verano pasado. O sea, la guerra se ha hecho imposible en los espíritus. Y eso es el gran éxito de este proyecto. Esa fue la gran narrativa. Vamos a hacer la paz entre nosotros. Y eso ha alimentado a un par de generaciones de europeos en la construcción del entramado institucional y en la comunitarización de ciertas políticas. Esta dinámica está agotada. Si seguimos diciendo Europa es la paz entre los europeos, las jóvenes generaciones dirán, yes, and so what? Como diciendo, pues por supuesto, pero ¿y qué? ¿La paz? Si la paz es el estado normal de las cosas. No, la paz no es el estado normal de las cosas. El estado normal de las cosas es más bien la guerra. Y en Europa así ha sido, hasta que se inventó la Unión Europea. Debemos recordar el enorme éxito que representa y también debemos reconocer que necesitamos una narrativa nueva para seguir progresando hacia más integración. Porque esa paz ya la tenemos asegurada con el actual nivel de integración. Si quiere usted más, tendrá que ser porque me cuente usted otra historia. ¿Qué historia contamos? Y a mí me parece que la única historia portadora o generadora de una voluntad de construcción de un proyecto político ilusionante para 350, 400 millones de europeos es que lo que Europa es sobreviva en el mundo global. Hacer Europa lo suficientemente fuerte para que sobreviva en el mundo hacia el que vamos, dominado por países de escala continental, gigantes, donde el más grande de los países europeos, 80 millones, no pesa nada. Dominado por el retorno de los imperios, que sobre eso hay mucho en el libro, porque los viejos imperios están de vuelta, con mentalidad imperial. China, Rusia, Turquía fueron grandes imperios y quieren volver a serlo. E intervienen en el mundo con mentalidad y con dialéctica imperial. Léanse los discursos de Xi, léanse los discursos de Erdogan, léanse los discursos de Putin y verán su vocabulario. Es el vocabulario de alguien que es consciente de su fuerza, que está dispuesto a usarla y que para ello se apoya en una herencia histórica. Cuando hablan de Libia,
Cuando hablan del sudeste asiático, cuando hablan de las fronteras estes de Europa, esa mentalidad imperial está allí. Y es lo que les hace intervenir militarmente, cosa que Europa no hace, para después llegar a acuerdos entre ellos en ese proceso de astanización, por Astana, de los acuerdos entre Turquía y Rusia, que primero pusieron, no fin, pero pusieron un cierto orden en la situación en Siria. Después lo han hecho en Libia y ahora lo están haciendo en el Cáucaso. Primero se enfrentan y después se acuerdan para repartirse la influencia en el área. Y eso, el último episodio es en el conflicto entre entre Armenia y Azerbaiyán. Para adaptarse a ese mundo neoimperial, la Europa que lleva desde el Tratado de Roma apoyándose en el Estado de Derecho y en el comercio, no va a subsistir como tal. Necesita más instrumentos. ¿Qué ha hecho Europa en el mundo? Defender el Estado de Derecho, los derechos humanos, sistema democrático. Está muy bien y tiene que seguir haciéndolo. Y algunos dicen, con razón, que quizá no lo hacemos bastante. Y por otra parte, propiciar los intercambios comerciales. Somos la gran potencia comercial del mundo. Cualquier marcha atrás en la globalización comercial, al que primero va a afectar, bueno, China también, pero a nosotros mucho. El dulce comercio, como dicen los franceses, iba a conducirnos a la paz universal. Y cuando China entra en la Organización Mundial del Comercio, que eso hace ya 20 años, todos creímos que el dulce comercio, haría emerger en China una clase media que anhelaría libertades políticas y evolucionaría hacia un sistema democrático a nuestro estilo. Bueno, tal cosa no ha ocurrido. El dulce comercio no ha hecho variar las estructuras políticas ni en China, ni en Rusia, ni en Turquía. Veremos qué pasa en África. Pero con estas dos cosas los europeos hemos ido por el mundo, predicando Estado de Derecho y libre comercio. Bueno, con esto no es suficiente. Si queremos subsistir en el mundo como lo que somos, que es una combinación de libertades políticas construidas en torno a un sistema multipartidista, con un grado de redistribución social que es el más elevado del mundo, aunque no sea suficiente, pero no hay otro tan elevado, que implica tener una economía competitiva para poderlo financiar, y al mismo tiempo libertades democráticas, cohesión social, capacidad económica de crecer, sin la cual no habría ni redistribución ni seguramente libertades. O sea, crecimiento económico, prosperidad económica, redistribución social, libertades políticas son las tres señas de identidad de Europa, que no son fáciles de encontrar las tres en casi ninguna otra parte. Bien, para defender este modelo nos hace falta ser más fuertes. Y ser más fuertes quiere decir, pues, desarrollar capacidades militares que disfruten del efecto escala, del tamaño, evitando duplicidades. Significa tener la voluntad de intervenir de todas las maneras posibles, a militar la última, pero también en los conflictos de nuestra vecindad y otros, y significa tener una mayor unidad cara a los demás. O sea, Europa fue inventada para resolver problemas intraeuropeos y ahora la necesitamos para resolver nuestra relación con el resto del mundo. Y por eso la presidenta de la Comisión me encarga que organice un grupo que se llama For a Stronger Europe in the World, es decir, para intentar unir nuestras fuerzas para hacernos más fuertes. Y así podemos hacer disminuir el euroescepticismo, aunque también veo que cuando fracasamos en el intento de hacer a Europa más fuerte, el euroescepticismo sube. Y dice, pero ustedes no son capaces de hacer eso. Bueno, pues no somos capaces porque los Estados miembros no quieren. De manera que su crítica a las instituciones europeas empieza haciendo en casa. Porque son los gobiernos, a fin de cuentas, aquellos con los que hay que construir esta Europa más fuerte en el mundo, y también a base de coordinar las competencias que se han comunitarizado y que ejerce una institución común con aquellas que no se han comunitarizado y que cada Estado tiene lo suyo. Y de aquí surge el concepto, que también está en el libro, del Team Europe. El Team Europe, que hemos inventado una narrativa, ¿no? El equipo Europa. ¿Quién es Team Europe? Pues Team Europe son las instituciones europeas, básicamente la Comisión,
y los Estados miembros, juntos. Y la Secretaría de Estado está bien situada para saber hasta qué punto es necesario ir juntos cuando se trata de actuar en África para hacer frente a la pandemia o hacer frente a cualquiera de los problemas del desarrollo. Porque si la Comisión va por un lado y los Estados miembros van por un lado, por otro, cada uno su aire, pues Europa no se sabe muy bien quién es o qué hace, porque en todo caso hace cosas distintas. La guerra en Etiopía. Nosotros en la Comisión hemos reaccionado cancelando las transferencias presupuestarias a Etiopía, porque entendemos que con lo que está ocurriendo en Tigray no es posible seguir financiando un gobierno. Pero los Estados miembros no lo han hecho, o no todos, por lo cual nuestra respuesta es débil, en la medida en que Etiopía nos ve como un conjunto fragmentado en el que unos hacen una cosa y otros hacen otra. Debemos evitar esta clase de situaciones, pero solo se pueden evitar a través de la construcción de un consenso que, como digo, pasa por una construcción común del mundo. Y eso nos debería también permitir hacer frente, primero, a una nueva relación con Estados Unidos. Hay un artículo hoy en la página web de la EBER, firmado por 2 eurodiputados españoles, hablando de una nueva relación con Estados Unidos. Y creo que tenemos que invertir mucha energía política en esa nueva relación. Con la administración Trump la relación era conflictiva, vamos, no porque nosotros lo quisiéramos, pero lo era, y en el libro hay varios episodios relacionados con eso. Nunca habíamos tenido un presidente de Estados Unidos que nos dijera que ustedes son unos foes, es poco menos que enemigos, o ustedes inventaron la Unión Europea para hacerme daño a los Estados Unidos, un verdadero dislate histórico. Y ahora, en cambio, tenemos una administración presidida por un presidente y con un equipo. Debo decirles que es radicalmente distinto tratar con Mike Pompeo que con Anthony Blinken, que nos ve como aliados, nos ve como socios, nos ve como parte de una necesaria convergencia, no solo desde el punto de vista militar, también desde el punto de vista económico, punto de vista político. Y esa es una ocasión que hay que aprovechar, sin caer en la comodidad de nuevo de decir no hace falta ya que construyamos nuestras capacidades militares propias, ni nuestra autonomía estratégica, ni nuestra unidad, porque tenemos de nuevo el paraguas protector de Estados Unidos. Y este peligro existe. Bueno, ya que los Estados Unidos están de vuelta, ¿para qué nos vamos a preocupar de organizarnos por nuestra cuenta para suplir nuestras diferencias con ellos? Por otra parte, el presidente Biden, una política tan aceleradamente transformadora que en algunos campos nos está dejando atrás. El campo de la vacunación, por ejemplo, bien es verdad que es fácil hacerlo cuando se hace gratis, porque Estados Unidos no ha exportado ni una sola vacuna. Llamar a comunitarizar las patentes cuando hasta el momento tu esfuerzo ha sido cero, pues te permite quedar muy bien, pero a bajo coste. Porque Europa es aquella parte del mundo que más esfuerzo de exportación ha hecho, paradójicamente. Parece como que seamos los que estamos en contra de la exportación de vacunas, poniendo barreras y prohibiéndola poco menos. No, es que hemos exportado tantas vacunas como hemos dedicado a la vacunación de nuestros ciudadanos. 50-50. Estados Unidos, 100-0. El Reino Unido, 100-0. China ha exportado tantas como nosotros, pero no más. Es fácil hacerlo cuando se trata de lanzar un mensaje, pero en todo caso lo ha hecho. Su dinámica en torno a la relación con China nos va a obligar a fijar dónde estamos. Ciertamente estamos más cerca de Estados Unidos que de China, porque compartimos valores políticos y el sistema económico, pero nuestros intereses no siempre coinciden. Y por lo tanto tendremos que definir una posición que nos sea propia en los aspectos que para nosotros son críticos. Cuando uno ve los flujos comerciales entre Europa y China, y más en particular por algunos países europeos, se da cuenta de que el decoupling que los americanos predican a nosotros no nos interesa. En fin, no puedo entrar en detalle, pero encontraréis muchos textos sobre la relación con China, a la vez como un adversario, como un partner y como un competidor. O
¿Se puede ser a la vez esas tres cosas? ¿Un competidor, un partner, un socio y un adversario? Pues sí, pues sí. Y no solo con China. Con Rusia tenemos una relación tan ambivalente o trivalente como esta. Quizá hay más motivos de fricción y menos motivos de cooperación, porque la relación comercial no es la que es con China, pero tenemos allí a un vecino que en algunas cosas representa una amenaza, para algunos países europeos así lo perciben, muy claro, pero con el que no podemos dejar de relacionarnos y de cooperar, porque hay muchos problemas que no tienen solución sin él. Tenemos que definir una relación con China, una relación con Rusia, una relación con Turquía, que ha entrado últimamente en un buen camino. El libro explica todas las veces que nos hemos peleado con Turquía, o hemos tenido desencuentros con Turquía a costa de Libia. Recuerdo el verano pasado mi viaje a Malta para entrevistarme con el ministro turco, que duró 10 minutos. No fue en una rueda de prensa y nadie se enteró, pero duró 10 minutos a consecuencia de los desencuentros entre Turquía y Grecia. Hoy las cosas van mejor, pero hemos de construir un acuerdo en torno a la situación en Chipre y la delimitación de las aguas y la cooperación imprescindible en materia de migración. Luego está nuestra responsabilidad con respecto a los países emergentes y a los países en vías de desarrollo, que están en dificultad, y de eso la Secretaria de Estado sabe mucho. Está claro que después del COVID el mundo será más desigual, porque el COVID ha afectado de forma mucho más desigual a los ricos que a los pobres. La crisis del euro fue una crisis de los ricos, de los países desarrollados, los nuestros, los europeos, y Estados Unidos a través de la crisis financiera que precedió la crisis del euro. No afectó apenas a China ni a los países que no tuvieron el problema de la crisis de una moneda única ni los problemas de inestabilidad financiera. El mundo no salió más desigual. De aquí sí va a salir mucho más desigual, muchísimo más desigual. Porque el impacto en las estructuras socioeconómicas de los países vulnerables, porque son economías muy informales, con estados débiles, con sistemas sanitarios más débiles todavía y muy afectados por el parón en el comercio internacional, va a ser muy asimétrico, tremendamente asimétrico. Probablemente China saldrá reforzada, y en el libro se discute si vamos hacia un siglo asiático. Probablemente. Va a haber una transferencia de poder, y ha habido, de economía hacia el Pacífico. La palabra de moda en Bruselas es Indo-Pacífico. Hemos hecho la estrategia Indo-Pacífico. Dentro de 15 días haré, si todo va bien, una visita a los países del Indo-Pacífico. Hemos de ser conscientes que la historia del mundo se va a escribir allí, en este siglo. China va a salir bien, Estados Unidos va a salir bien, Europa va ranqueando salir bien, pero el mundo va a ser mucho más desigual. África y América Latina van a estar golpeadas brutalmente por esta crisis. Y hay que, por lo tanto, buscar formas de aligerar la carga de la deuda y aumentar la ayuda. Por la primera vez después de hace decenios, la extrema pobreza en el mundo va a aumentar en 100 millones de personas, más o menos. No sé si nos damos cuenta de lo que esto quiere decir. O sea, la extrema pobreza va a volver a crecer. Olvídense de cumplir con los objetivos del milenio. Pero hay un enorme problema de financiación de economías muy endeudadas. Por cierto, China aparece hoy como uno de los grandes acreedores de estas economías. Ya no podemos los occidentales solos decidir de cómo arreglamos la deuda de los demás, porque me parece un gran acreedor, que es China, que tiene otros parámetros de comportamiento. Hace falta una iniciativa mundial para aligerar la deuda, como hace falta esta iniciativa mundial para conseguir eso que decimos con tanta solemnidad: hasta que no estemos todos a salvo, nadie estará a salvo. Bien, muy bien. ¿Todos quiénes somos todos? ¿Todos somos toda la humanidad? Pues si somos toda la humanidad, de momento hemos vacunado el 5%. Y estamos vacunando a razón de 18 millones de personas al día a nivel mundial. Y eso, para conseguir cubrir a toda la humanidad, significa unos 3 años.
Y ciertamente no podemos decir que vamos a esperar 3 años a cumplir el objetivo y que todo el mundo esté vacunado, porque entonces la enfermedad se va a cronificar a través de sucesivas variantes a las que no habremos hecho frente. Hay una carrera entre la logística y la biología. La biología produciendo variantes y la logística repartiendo vacunas. ¿Quién va a ganar esta carrera? Pues va a depender de cuánto motor pongamos en la parte de la logística. Pero hoy por hoy, eso de que nadie será salvo hasta que todos estemos a salvo, está muy bien, pero de momento todos somos los que estamos más cerca, cada uno en su país. Conseguir el esfuerzo de vacunación de la humanidad en su conjunto requiere saltos cualitativos en la forma de hacerlo. Hacer a la vacuna un bien público mundial requiere una voluntad política que hasta ahora se ha manifestado, pero no se ha concretado. Y finalmente, en el libro se habla mucho de autonomía estratégica y multilateralismo. Digo finalmente para no alargarme más, porque créanme, el libro habla de las cosas. Multilateralismo. Todos somos multilaterales en Europa, lo somos por esencia. El mundo fue bipolar hasta el fin del Imperio Soviético, finales de los 80, bipolar, la bipolaridad enfrentada, pasó a ser unipolar, con el único polo dominante Estados Unidos, hasta que la emergencia de China y el regreso de Rusia lo ha convertido en un mundo multipolar, que es muy multipolar y muy poco multidimensional, o muy poco multilateral. Hay muchos polos y poco multilateralismo. Los polos no cooperan, se enfrentan. Uno de los grandes debates políticos es: ¿debe Europa pretender ser un polo? Mi respuesta es sí. Europa debe ser un polo en esta nueva multipolaridad, para hacer más posible la construcción de un multilateralismo. ¿Debe Europa buscar su autonomía estratégica? Mi respuesta es un rotundo sí, aunque sé que en eso los Estados miembros discrepan. Y cada vez que yo he hablado de autonomía estratégica, y en el libro se habla mucho de eso, aparecen varios Estados miembros que me recuerdan que ahí está la OTAN. Oiga, ¿y la OTAN? Bueno, es que no tiene nada que ver. Es que no estamos construyendo la autonomía estratégica para salirnos de la OTAN ni para obviar a la OTAN. Y siempre tengo que decir que no hay alternativa financiera a la OTAN como defensa territorial de Europa. Pero que dicho eso, Europa necesitaría ser capaz de construir capacidades propias para hacer frente a problemas propios. Y ahí es donde va a haber el debate futuro. ¿Hasta qué punto queremos eso? ¿O queremos ser lo contrario de la autonomía? Como les digo a veces, ¿no quiere usted ser autónomo? Y entonces usted quiere ser dependiente, ¿no? Porque lo contrario de la autonomía es la dependencia. Y algunos de ellos reconocen que la dependencia de una gran potencia militar en la que confían les ofrece mayores garantías que el intento de construir estructuras europeas. Y de todo eso, poniéndolo en cada día su labor y cada cosa, trata este conjunto de artículos. Mire, lo he abierto por una página que dice: no al nacionalismo vacunal o de las vacunas, sí al multilateralismo vacunal. No sé lo que decía ahí, porque eso estaba escrito ya hace unos cuantos días, pero imagino que anticipaba alguno de los conflictos que tenemos ahora. Europa, insisto, y cuando uno tiene la suerte de ver el mundo de cerca, se da más cuenta, es una combinación de libertad política, progreso económico y cohesión social como no se ha construido otro. Sin duda es todavía insuficiente e imperfecto. Nuestras democracias no son perfectas, pero créame, son mucho más perfectas que las de cualquier otro continente. Nuestra redistribución social no deja de dejar a una parte muy importante de la población en extrema pobreza. Pero nuestra cohesión social es mucho mayor que en ninguna otra parte del mundo. Y nuestra prosperidad económica, dense una vuelta por ahí y se darán cuenta la enorme diferencia en la calidad de vida de los europeos y del resto de la humanidad. Y muchas gracias por su atención. De verdad ha sido un placer volver a Licey. Espero que dentro de unos años, cuando ya definitivamente pase a la situación pasiva,
me acojas para seguir participando en vuestros trabajos. Presentar las memorias. Bueno, pues muchas gracias, Josep. Creo que, dado que tenemos a un conjunto de personas que no han podido disfrutar de la charla presencialmente, pero sí lo hacen a través de videoconferencia, entre otras, pues otra secretaria de Estado, Xana Méndez, secretaria de Estado de Comercio, también el director de la Fundación ICO, miembros del patronato del ICEI. Vamos a comenzar, si te parece bien, viendo los comentarios, las preguntas que tienen en el chat. O los comentarios, no hace falta que sean preguntas. Y a continuación, pues paso a leer las tarjetas de la sala. Bueno, pues a ver, aquí tenemos un comentario de Patxi Aldecoa. Lo voy a mostrar en pantalla. Querido Josep, aunque desgraciadamente no he tenido sitio para participar presencialmente, te estoy escuchando perfectamente de forma telemática. Bien, la tecnología esta vez nos ha acompañado. Me gustaría saber tu opinión a los 4 meses de escribir el libro, que he leído con atención y sobre todo en relación a la aplicación del régimen de sanciones en materia de derechos humanos aprobado en diciembre de 2020 en general y especialmente en relación con China y Rusia. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Pachi. En la Maginski Act europea, ¿no? A ver si puedo mostrar la vista de la galería. Continúo con tarjetas. Te voy planteando algunas preguntas más, si te parece. Yo lo digo para pulsar el ambiente. Bueno, pues la secretaria de Estado, Ángeles Moreno, nos dice el 5G es uno de los principales motivos de enfrentamiento entre Estados Unidos y China. La administración Biden parece también opuesta a su implantación en el mundo. Para ser ese actor global que deseamos que sea Europa, ¿no deberíamos difundir e informar más sobre sus ventajas e inconvenientes y abrir el debate a la sociedad? ¿Ventajas e inconvenientes del 5G? Sí. No sabemos mucho, ¿no? Sí. Hay otra pregunta adicional también de la Secretaría de Estado. ¿No deberíamos posicionarnos más claramente teniendo en cuenta que es un arma esencial de la expansión imperialista china que amenaza nuestros valores y la protección de nuestra esfera de privacidad? Perdón, la China y la esfera de privacidad. Bueno, quien amenaza la privacidad de los chinos de momento, ¿no? Bueno, eso después por extensión. Teniendo en cuenta además que están penetrando en América Latina con sus empresas y su administración también. Sí. Bueno, pues ya con esto cubrimos la mañana, ¿eh? Pues tengo 4. Sí, pues vamos a tomar unas cuantas más y luego vamos saltando de una a la Sigue otra. recogiendo, según el orden que me las han entregado. La profesora Araceli Mangas, que nos acompaña hoy, tiene también 2 preguntas. La primera es, ¿los tratados permiten, sin necesidad de reforma, fusionar en una misma persona los cargos de presidente o presidenta de la Comisión y presidente o presidenta del Consejo Europeo? ¿Mejoraría algo la PESC, la Política Exterior de Seguridad Común? La segunda pregunta o comentario que nos hace la profesora Mangas es, en materia de seguridad común, la cooperación reforzada permitirán avanzar, pues no se necesita la unanimidad de los 27. ¿Tendría más futuro la defensa europea en la política exterior? Más futuro la defensa que la política exterior. Eso que estoy acostumbrada al manuscrito de los estudiantes, pero bueno, perdón, profesora. ¿Qué tiene más futuro? ¿Si la política de defensa o la política...? Vale. Pregunta inteligente esta. Vamos a ver cómo la contestamos. Bien, el profesor José Antonio Sanauja, director de la Fundación Carolina, patrono también de este instituto, nos dice: América Latina es una región en la que la Unión Europea tiene una gama muy amplia de acuerdos de asociación, pero a menudo se ven con la óptica del libre comercio. ¿Debemos tener una lectura geopolítica de estos acuerdos? ¿Nos sirven para construir juntos más autonomía estratégica? Sí.
Y si quieres te dejo reaccionar porque Sí. aquí hay más. Bueno, yo estoy encantado de discutir de estos temas porque es mi pan cotidiano, pero no es fácil resumirlo en pocas palabras, ¿no? Cuando yo hice mi examen para acceder a, para entrar en cuando hice mi hearing en el Parlamento Europeo, alguien me preguntó por la Mehinsky Act. Yo debo reconocer que no sabía de qué me estaban hablando, ¿no? Y eso me obligó a ponerme al día, ¿no? Mehinsky Act es una ley votada en Estados Unidos para sancionar a los que atacan a los derechos humanos y lleva el nombre de una víctima de los derechos humanos, Mehinsky. Bueno, me comprometí entonces a elaborar, no la quiero llamar Mehinsky Act y tampoco Navalny Act, como algunos pretenden, ¿no? Sino un corpus, un instrumento jurídico, una base legal, dicen en Bruselas, para poder sancionar de forma sistemática las violaciones de derechos humanos allí donde se produzcan. Hasta ahora teníamos distintos instrumentos legales para distintos casos. Teníamos uno para un país, teníamos una proliferación de instrumentos legales que a la hora de la verdad casi te obligaban a construir otro nuevo. Y ahora con esto, a lo que hace referencia el profesor Aldecoa, que eso lo sabe bien, tenemos uno transversal, geográfico, que podemos aplicar donde queramos sin necesidad de pasar meses construyendo el instrumento legal. Porque aunque parezca raro, para imponer sanciones en la Unión Europea necesitamos todo un andamiaje legalista, porque las sanciones pueden ser recurridas por el sancionado frente a los tribunales europeos. Y de hecho, ha habido casos donde los tribunales europeos han levantado las sanciones porque decían que no estaban justificadas. Bueno, eso también es Estado de Derecho, ¿no? Bueno, tardamos casi un año en construirlo. Casi un año en conseguir que los Estados miembros se pusieran de acuerdo y que la Comisión se pusiera de acuerdo sobre qué competencias tenía Comisión y Estados miembros en la aplicación de las sanciones. Un ejemplo más del conflicto interinstitucional que está latente y que aflora cada vez que se decide quién hace qué y cómo. Porque todo el mundo interpreta los tratados echando el agua a su molino. Está claro que en materia de sanciones contra los derechos humanos son los Estados miembros los que tienen la decisión, la capacidad de decisión, pero a la hora de la verdad también la Comisión interviene en su formulación. Bien, tuvimos el instrumento y lo utilizamos por primera vez imponiendo sanciones primero a Rusia y después a China. A Rusia por el caso Navalny y a China por todos los elementos que son objeto de debate y que ustedes conocen bien. China y Rusia han reaccionado pues como Israel ha reaccionado frente a los cohetes de Hamas, ¿no? O sea, 10 por 1. Tú me sancionas, yo te sanciono 10 veces. Y eso, bueno, no nos gusta, pero hay que entender que con esa mentalidad de imperios a la que antes me refería, China y Rusia no van a aceptar que se sancionen a sus instituciones, porque nosotros nos quejamos de que, con razón, de que se haya sancionado el presidente del Parlamento Europeo. Pero es que nosotros hemos sancionado al presidente de la Duma rusa, que es equivalente, bueno, salvadas las distancias de la eficacia democrática de los dos sistemas, son las instituciones que podríamos decir. O sea, hemos de entender que los países que son fuertes, poderosos, que tienen una dinámica asertiva, que quieren asegurar su papel en el mundo, van a responder con las mismas armas. Y eso no quiere decir que no lo tengamos que hacer. Quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado en que nuestra política exterior no sea solamente una política de sanciones. Porque las sanciones en sí mismo no son una política, no constituyen una política, son elementos de acompañamiento. En segundo lugar, porque nosotros nosotros, la Unión Europea, no aplica sanciones económicas de carácter general como aplica Estados Unidos. No tenemos sanciones como la que Estados Unidos ha aplicado en Venezuela o en Irán, porque no queremos afectar negativamente a la población y crear situaciones humanitarias. Sancionamos a personas o a instituciones muy concretas y la sanción consiste
en algo que afecta a la persona o a la institución, que es básicamente congelación de haberes financieros en Europa y prohibición de viajar a Europa. Eso tiene un alcance limitado, como todo el mundo puede entender. La alternativa sería decir, bloqueamos el comercio, suspendemos las importaciones. Con Rusia sí tomamos sanciones económicas, sí tomamos sanciones de naturaleza económica, y también Rusia replicó con contrasanciones que, por ejemplo, han afectado muy negativamente a algunos sectores de la economía española. O sea, las sanciones, cuando te pueden replicarlas, no son gratis. O sea, yo te sanciono a ti y tú me sancionas a mí. Y a veces el sancionado de vuelta, pues no se siente tan involucrado en la sanción de ida. Salisbury afecta a un acontecimiento en el Reino Unido, pero cuando les dices a los exportadores de productos agrícolas españoles que no pueden exportar a Rusia porque Rusia ha replicado prohibiendo importaciones españolas, pues una vez más surgen las diferencias. Pero tenemos que utilizar este instrumento, tenemos que utilizarlo con finura, con capacidad de actuar sobre quién queremos actuar, de manera que cambien sus comportamientos. Pero no podemos convertirnos en el sancionador universal. No podemos sancionar todos los días a todo el mundo como única respuesta. Con Bielorrusia, en este momento, estamos preparando la tercera oleada de sanciones, pero que afectarán únicamente al régimen político de Bielorrusia. Y estamos aplicando también sanciones en Malasia. Esta vez sí, de carácter económico, en Myanmar, de carácter económico, porque queremos afectar a las propiedades de los militares birmanos, porque el ejército allí tiene una gran dimensión económica, es propietario de la economía de medio país. Sanciones sí, pero tenemos que tener mucho cuidado de la manera en que las aplicamos, porque, insisto, en sí mismo no son una política, o no constituyen una política. El 5G, explicar mejor lo que representa. La gran batalla es la batalla tecnológica. O sea, el mundo de mañana estará en manos de quien gane la actual revolución industrial. Y China, que perdió la de 1800 y se vio puesta en un rincón de la historia y sufrió las humillaciones de ser un país dominado porque perdieron el tren del vapor, ¿no? No quiere que les vaya a pasar lo mismo. Están invirtiendo mucho, enormemente. Han cogido ventaja en las tecnologías de la siguiente generación de telecomunicaciones. El 5G está claro que ellos son en este momento el motor. Estados Unidos se ha dado cuenta del retraso que ello significa y está con la administración Trump muy claramente bloqueando el desarrollo de 5G. Hay una componente tecnológica y una componente securitaria. Hay una batalla de tecnología que incita a detener el desarrollo del adversario y hay una batalla securitaria porque si el adversario ocupa posiciones, a través de estas posiciones puede significar un problema para la seguridad del funcionamiento de nuestra vida. Cuánto hay de una cosa y cuánto hay de otra, pues los países lo interpretan de manera diferente. En Alemania hay un gran debate interno entre el propio Alemania sobre si sí o si no hay que avanzar en el desarrollo de 5G, asumiendo un riesgo de seguridad, o por el contrario, hay que abandonar la filière china para desarrollar otras que serán más lentas y más costosas en el estado actual de las cosas. Y en todo caso hay que desarrollar campeones tecnológicos europeos. Las alternativas existentes al 5G son hoy empresas europeas, pero que no tienen la talla y la dimensión suficiente para el gran mercado global. Entonces sí, habría que informar e informarnos mejor de la dualidad seguridad-competición que representa el uso del 5G. Para algunos países no es posible, no hay alternativa y seguirán con el 5G, y otros encontrarán una alternativa, aunque sea más cara y más lenta. Pero la solución no está en saber si se lo compramos a China
u a otro. La solución es recuperar el tiempo perdido en los desarrollos tecnológicos en los que Europa y Estados Unidos hemos incurrido, antes de que sea demasiado tarde. Eso tiene que ver con la privacidad. Es decir, sí, la verdad es que Orwell nunca pudo imaginar que en la vida real ocurrirían cosas que él había esbozado en su imaginación, ¿no? Nunca pudo imaginar que el gran hermano sería tan grande, porque ese gran hermano, al calor del desarrollo tecnológico, está realmente controlando pues muchos aspectos de la vida diaria, cotidiana. Y eso depende también del modelo de sociedad que uno quiera construir. ¿Qué tienen que saber los poderes públicos de cada uno de nosotros? ¿O qué cosas no tienen derecho a saberlo? Y sobre todo saberlo para qué. O sea, en China hay planteamientos del famoso carnet ciudadano, que se alimenta con puntos que recoges en función de tu buen comportamiento social y del que te descuentan puntos en función de tu mal comportamiento social. En función de que tengas más o menos puntos, pues puedes hacer más o menos cosas. Bueno, esta es una clase de sociedad que, escrita así, produce un cierto temor, porque ¿qué es ser un buen ciudadano y qué es ser un mal ciudadano? ¿Y qué eventos son los que me califican como una cosa o como otra? ¿Y a qué me da derecho o me quita derecho ser más o menos bueno o más o menos malo? No tengo puntos. ¿Puntos para qué? Bueno, eso naturalmente, si lo intentáramos implantar aquí, pues sería un pequeño problema, ¿no? Pero en Madrid, yo creo que en Madrid muy en particular, pero yo creo que el riesgo de convertirnos todos en pequeñas moléculas controladas cada segundo por el gigantesco gran hermano cibernético en nuestras sociedades hoy en día no existe en términos concretos, pero el potencial tecnológico para hacerlo va a existir de una forma ya prácticamente inmediata, y a poco que haya la voluntad política de desarrollarlo, existirá. Entonces todo depende de la clase de sociedad que uno quiera construir y hasta qué punto quiera marcar fronteras al conocimiento por parte de los poderes públicos del comportamiento de la gente. Y eso, sin duda alguna, no es lo mismo con una cultura política que con otra, ni con un sistema multipartidista que con un sistema de partido único. Pero la capacidad tecnológica existe. Y cuando te explican algunos de los desarrollos que se conciben y se intentan aplicar, pues uno no puede tener sino un temor justificado sobre el control político de la tecnología. Y eso es algo del que también hablamos en el libro, ¿no? Valores y tecnología. La tecnología, la técnica, ha marcado el desarrollo del mundo y ha hecho perdedores y ganadores en las guerras y en las competiciones económicas. Y va a seguir siendo así. Y eso para los europeos debería ser una llamada de atención, porque hasta ahora, como éramos los líderes tecnológicos, éramos también los que marcábamos los estándares que los demás tenían que aplicar. Pero a medida que vayamos perdiendo el liderazgo tecnológico, dejaremos de ser los standard setters, que pasarán a ser otros. Y por lo tanto nuestra posición quedará más debilitada. El tema, Araceli, como tiene muchas horas de vuelo, pues pregunta los temas, le sujet qui fâche, que diría en francés, ¿no? O sea, han aparecido varios artículos recientemente en la prensa europea planteando la conveniencia de fusionar los puestos de presidente de la Comisión y presidente del Consejo Europeo. No es una idea nueva. De eso no habla el libro, porque los problemas de relación Consejo-Comisión que se han producido recientemente serán para el siguiente libro, ¿no? Pero ya se planteó cuando el Tratado de Lisboa, ya hay quien dice que, ya dijo, que crear dos presidencias ejecutivas inevitablemente iba a plantear conflictos de competencias. Hoy esos conflictos están planteados, sería necio negarlos. Y sí, ciertamente, muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Es decir, si de dos pasará a ser uno, pues ya no pueden pelearse entre sí, o ya no pueden tener conflictos de competencias. Por eso existe el alto representante, ¿no? ¿Cómo vamos a tener
un representante del Consejo y otro de la Comisión, que los dos van por el mundo diciendo que son los representantes de la Unión Europea. Pues vamos a fundarlos en uno solo. El problema no se ha resuelto por eso. El problema no se ha resuelto por eso porque el Tratado de Lisboa dice que el mayor representante de la política exterior de la Unión es el presidente del Consejo Europeo. Y añade, sin perjuicio de las competencias del alto representante. Vaya usted a interpretar eso. O sea, yo soy el alto representante, pero hay otro que es más alto que yo. Y es el presidente del Consejo. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la representación exterior, yo entiendo que según el tratado, quien tiene la preeminencia es el Consejo Europeo. No el Consejo que yo presido, sino el Consejo de los europeos. Primera confusión que tendríamos que aclarar para que la gente lo entendiera, es una nomenclatura que la gente pudiera entender, porque yo no sé cuánta gente que hace la diferencia entre el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Y para acabarlo de complicar, el Consejo de Europa. Claro, tú sales a la calle y le preguntas a cualquiera, ¿tienes alguna diferencia entre las tres cosas? Pues es un poco utópico pensar que lo conoce. Pero el Consejo Europeo, el que preside lo de Saint-Michel, reunión de jefes de Estado y de Gobierno, tiene el mandato del tratado de fijar las grandes líneas orientadoras de la política de la Unión, también de la política exterior de la Unión. Y eso hacen los líderes cuando se reúnen y discuten sobre Rusia y discuten sobre China. ¿Qué hacen? Pues fijan las grandes líneas, las grandes directrices a las que se tiene que ajustar la política exterior de la Unión. Y a veces me piden a mí, oye, preséntanos un informe para que nosotros decidamos. Y el presidente del Consejo es el representante, pero la palabra representante tiene distintas implicaciones. ¿Qué quiere decir representante? Bueno, es el representante y el tratado dice de acuerdo con su categoría y función, y añade después sin perjuicio de las competencias del otro. Bien. A la presidencia de la Comisión en el tratado, a efectos de política exterior, no se la menciona. No se menciona. Se menciona la Comisión desarrollará las competencias que tiene en sus relaciones exteriores. Alguien dice que esa medida necesitaría una reforma de los tratados. Yo creo que no. Yo creo que los tratados no impiden, no excluyen que la misma persona sea nombrada para los dos puestos. No dicen, y el presidente de la Comisión no podrá ser presidente del Consejo y viceversa, no lo dicen. Pero si no lo dicen, no es imposible. Pero seguramente no pensaron que fuera a ser así, ¿no? Seguramente el espíritu del tratado no es que fueran a ser la misma persona. Sí. Pues mejor que mejor. Pues mejor que mejor, porque entonces la dificultad jurídica no existiría. Entonces, ¿dónde reside la dificultad? La dificultad es que eso significaría un enorme salto en el proceso de integración política. Sería un enorme salto en la integración política europea, porque entonces sí que habría un presidente de Europa. Un presidente de Europa que tendría la tarea de coordinar a los presidentes, los jefes de gobierno nacionales y desarrollar las competencias europeas conjuntamente. Pero en fin, no voy a ser yo quien se pronuncie si eso sería bueno o malo, porque podrían pensar que desde el puesto que ocupo no me corresponde. Pero el tema no creo que vaya a avanzar mucho la discusión, pero es bueno saber que esa polémica o ese debate ha existido y en la misma medida en que se fundieron dos puestos para evitar conflictos entre ellos, pues no es descartable que se puedan. Pero insisto, eso requeriría la voluntad política de avanzar muchísimo en la integración europea. Y yo ahora, francamente, eso no lo veo. No veo que exista esa voluntad política. Y luego, el futuro de la defensa más que de la política exterior. Todo depende de a qué llamamos la defensa europea. ¿A qué llamamos defensa europea? Si llamamos por defensa europea la constitución de un ejército europeo, pues eso no, nadie lo plantea en este momento. El ejército europeo es una cosa que se dice, se dijo, pero ya nadie está pensando en eso. Estamos más bien pensando en cuatro cosas, que es asegurar capacidades
coherentes, evitar duplicaciones, trabajar conjuntamente frente a los ciberataques y los conflictos híbridos, establecer partenariados sólidos con nuestros vecinos y organizar misiones que de momento no son misiones ejecutivas, son misiones militares, que no son misiones de combate, sino de entrenamiento de las tropas de los países aliados. El día en que se acepte mandar una misión ejecutiva, es decir, una misión de combate, donde tropas europeas estén dispuestas a entrar en combate, en fuego, ese día habremos dado otro salto cualitativo en la construcción de la defensa europea. Pero eso hoy por hoy tampoco está. Y por lo tanto, la política de defensa va a avanzar más en cosas que no van a ser muy perceptibles para la gente. El trabajo de la Agencia Europea de Defensa, el Fondo Europeo de Defensa, todo lo que es homologar capacidades. Va a avanzar menos en la parte visual de soldados con una bandera europea imponiendo el orden en zonas conflictuales. Y ahí también va a depender de la voluntad política. Yo he puesto sobre la mesa la necesidad de tener disponible una fuerza de intervención para que se presente sobre el terreno mientras nos ponemos de acuerdo para decidir una misión militar. Esa decisión lleva meses y a veces hay situaciones que no pueden esperar meses. Deberíamos tener capacidad de hacerlo. En teoría lo tenemos, Araceli, y tú lo sabes. Tenemos los batallones, ¿cómo se llama? El battle group, ¿no? Los grupos de combate. En teoría tenemos siempre 24 horas sobre 24 horas disponibles en algún país 2 batallones dispuestos a intervenir. No han intervenido nunca. Nunca los hemos usado. Porque no ha habido ocasión, no ha habido nunca una ocasión que lo merecía. Hubo un par de ellas y cuando se presentaron los estados que estaban de guardia dijeron que no mandaban sus batallones. Yo creo que si Europa quiere ser tomada en serio debería tener una fuerte capacidad de intervención inmediata, que la tiene, pero debería tener la voluntad política de movilizarla. Y al profesor Sanahuja, sí, gracias por estar aquí, José Antonio. América Latina, cuando se habla de América Latina en el Parlamento Europeo, se reduce a Venezuela y Cuba. América Latina es temas polémicos, Venezuela y Cuba. Ahora quizá un poco Colombia, pero... Y cuando entramos en acuerdos, el gran tema es hoy por hoy la compatibilidad entre Mercosur y la preocupación ambiental. Ese es un gran chantier, es un gran tema que España está impulsando mucho para que no se entierre. Hay algunos países que no quieren seguir discutiendo de eso porque consideran que sus opiniones públicas no aceptarían tratos comerciales preferentes con un país que está en la frontera de lo aceptable con los problemas ambientales, pero creo, por ejemplo, que los acuerdos con México y con Chile, que no tienen esos problemas, deberían ser tramitados rápidamente. Y en eso estamos. Y es verdad que hemos jibarizado la dimensión de los acuerdos a su dimensión comercial, cuando con América Latina deberían ser acuerdos de asociación políticos cubriendo todos los ámbitos de la relación. Me dicen que tenemos solo 10 minutos y me estoy extendiendo demasiado en las respuestas, pero es culpa de los que hacen preguntas demasiado inteligentes. Bueno, pues tenemos alguna otra pregunta. Vamos a ajustarnos al tiempo, efectivamente. Gonzalo León, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, que nos acompaña también aquí, plantea de nuevo sobre el tema de soberanía tecnológica de la Unión Europea como elemento de autonomía estratégica, si es posible conseguirla, pensando por ejemplo en inteligencia artificial, microelectrónica y este tipo de sectores, solo con soft power, regulación y valores de la Unión Europea, sin repensar la relación con otros poderes. ¿Tiene sentido? Sí. Y última, porque Erika había planteado por Venezuela, pero se ha solapado con la de José Antonio Sanahuja. Bueno, pues Gonzalo Solana, que es el director de la Cátedra de Internacionalización, Cátedra Santander de Internacionalización en la Universidad de Nebrija, y que también nos acompaña, pues plantea, ¿contempla la Unión Europea a la India como un socio estratégico prioritario o más importante que China? ¿Cuáles son las prioridades de la Unión Europea con Asia?
Bueno, 3 horas más, ¿no? Esta última sí que comprenderán que yo agradezco las preguntas porque son muy sustantivas y van al meollo de las cuestiones, pero no es fácil contestarlas brevemente, ¿no? Me gustaría saber si el profesor Gonzalo León conoce, seguro que conocerlo los conoce, ¿cuál es su opinión? Voy a devolver la pelota. ¿Cuál es su opinión sobre las comunicaciones que hemos aprobado en la comisión en los últimos meses sobre toda esta problemática? Porque yo me harto de aprobar comunicaciones de la comisión sobre inteligencia artificial, sobre nuevas tecnologías, sobre screening de las inversiones extranjeras, sobre no sé cuántas llevamos aprobadas ya, y todas ellas son muy, no sé si sustantivas, pero desde luego extensas, con muchísimo contenido, y me pregunto hasta qué punto eso tiene impacto real en los comportamientos de los agentes que trabajan en los sectores afectados. Desde luego no será porque no hayamos aprobado textos en este terreno. Vamos a los cuantos. Bueno, muchas gracias. No, efectivamente, hay muchas, incluso la última también de doble uso, también evidentemente es un juego de clases, además de políticas de I+D e innovación de la Unión Europea, es decir, que la sigo de forma directa. El problema es que yo creo que en este sentido hay que hacerlo también ligando unas otras políticas de la Unión Europea que hasta ahora han estado dispersas. Yo creo que no se puede jugar a hablar de una soberanía tecnológica en este mundo de esta manera, sobre todo los que trabajamos con el mundo tecnológico, y hay que acompasar una política industrial, una política de I+D y una política además exterior y de diplomacia científica y tecnológica que en estos momentos es fundamental. Me da la impresión de que tenemos que definir claramente cuáles son nuestros aliados para poder realizar una visión estratégica desde el punto de vista tecnológico en los próximos años. Si no, hablar de soberanía tecnológica simplemente jugando con la regulación, intentando que los demás aprovechen las cosas, o incluso poniendo por encima de todo los valores europeos, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, no se puede hacer si al mismo tiempo no somos capaces de tener un músculo suficiente en relación con el desarrollo tecnológico a nivel mundial. Porque si no, está claro que ya no me preocupa 5G, me preocupa 6G. En estos momentos. Y eso implica no solo dinero, también, sino implica también una voluntad de trabajar conjuntamente. Es cierto que no vamos a poder imponer estándares como lo hemos hecho antes, como lo hicimos con 3G, por decir algo. Pero en estos momentos yo creo que Europa tiene que replantearse hasta qué punto su soberanía tecnológica hay que compartirla, saber en qué áreas podemos hacerlo, focalizar mucho más nuestras actuaciones y decidir exactamente con quién lo podemos hacer. Si no, no lo vamos a hacer a tiempo. Y los recursos que hay disponibles encima de la mesa no son suficientes. Yo creo que los proyectos europeos de interés estratégico, etcétera, puede ser un camino que hay que ligarlo con otros, pero lo hay que poner mucho más carne en el asador. Permíteme la pregunta, por la frase. Me parece que nos jugamos mucho porque la autonomía estratégica sin soberanía tecnológica en algunos ámbitos me parece que es imposible. Coincido plenamente con la última afirmación. Es decir, autonomía o soberanía, que quiere decir la capacidad de actuar por ti mismo, depende fundamentalmente de que dispongas de las tecnologías que te permitan actuar. O sea, en un momento dado esta humilde mascarilla pasó a ser un objeto estratégico, simplemente porque no las teníamos ni teníamos la capacidad de producirlas. Ahora ya no lo son, pero si eso llegó a ser un objeto estratégico, imaginemos lo que sería la falta de control de nuestros sistemas de comunicaciones. Por eso mi pregunta, y yo esto lo preguntaba, era, oye, ¿qué pensáis los que trabajáis en este terreno de todo el ingente volumen de normas a través de comunicaciones complejas y extensas que hemos venido aprobando para intentar garantizar esta soberanía estratégica desde la base, desde el punto de vista de disponer de una base tecnológica propia? Y si entiendo bien tu crítica, y sería bueno que sigamos discutiéndolo, entiendo que temes que no aclaramos bien cuál es nuestra política de alianzas tecnológicas. ¿Con quién? Que en el fondo consiste en saber si vamos a jugar con China o con Estados Unidos, ¿no? No solo, pero fundamentalmente, ¿no?
Pues ahí es donde está uno de los retos más grandes que tenemos. No es mi portfolio, no es mi campo. Yo, desgraciadamente, me tengo que ocupar de cosas más prosaicas, ¿no? Pero sí intuyo, y como parte del college y del colegio lo percibo, que allí, con lo que estamos haciendo, estamos marcando el futuro. Y quizá no sea suficiente. Pero desde luego, sin control tecnológico, olvidémonos de soberanías y de autonomías. O sea, la experiencia histórica de China es su dependencia tecnológica absoluta por haber perdido la ocasión de disponer. Y fíjate qué fácil era, se supone, transferir tecnologías tan primitivas como una caldera de vapor. En el fondo, una tecnología súper primitiva, ¿no? Comparado con lo que tenemos ahora. Pero también es verdad que China tiene la enorme debilidad de su falta de capacidad de producción de semiconductores. No en todo es el líder, ¿no? En este momento. Pero quizá tenga razón que tenemos que aclarar más nuestra política. Se lo diré a los comisarios en cargo. Y luego, India. Si me preguntan si India... La pregunta es o debe ser un partner, un socio estratégico prioritario? Porque si la pregunta es si es, la respuesta es que no. En términos prácticos, India hoy no es un socio estratégico prioritario. No tenemos ninguna clase de acuerdo comercial, es un país muy proteccionista. Ahora ha dicho que está dispuesto a volver a negociar acuerdos comerciales, pero está a años luz de tener con nosotros relaciones intensas en lo económico y en lo comercial como tenemos con otras partes del mundo y en particular con China. Pero si la pregunta es, ¿debiera serlo? Entonces sí, la respuesta es sí, claro que debiera serlo. Va a ser el país más poblado del mundo, es una democracia, es un país que tiene profundos problemas internos de estabilidad socioeconómica, no es un país monolítico como es China, es un país llamado a jugar un papel geoestratégico en todas las rutas del sudeste asiático, pero hasta ahora no ha estado muy dispuesto a abrir con nosotros líneas de construcción de partenariados estratégicos que desarrollen lo comercial y lo económico. Nuestra relación es amistosa, es cordial, pero no ha ido tan lejos como ha ido con otros países como China. Y lo que digo de India lo digo de todo el sudeste asiático, todo el Indo-Pacífico. Con nosotros tampoco teníamos un partenariado estratégico con ASEAN. Con ASEAN no teníamos un partenariado estratégico por un problema de aceite de palma. No digo que no sea importante, pero no tanto como para bloquear el desarrollo de un partenariado estratégico con esa parte del mundo. Después de la reunión en Lisboa con el presidente de India, existe la voluntad de avanzar más en este terreno. Vamos a ver si lo conseguimos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Cedo la palabra al vicerrector. Muchísimas gracias. Quiero cerrar el acto brevemente también. Al comienzo incumplí el deber de cortesía no saludando a los que nos han acompañado telemáticamente. Cumplo ahora, les saludo también y les despido. Lo mismo que despido a todos ustedes, ministro, directores, cargos académicos y políticos, personas que nos han visitado. ¿Cómo se nota que nuestro conferenciante es complutense? Permítanme que arrime el ascua a la sardina complutense y desde luego nuestra gratitud por su presencia aquí. Ha sido una intervención absolutamente brillante y esclarecedora. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos ustedes.